En otoño, los Apalaches del sur parecen un espectáculo natural creado para cautivar a la gente. Crestas que se extienden hasta el horizonte, cada una un tono más oscuro que la anterior. Bosques de árboles de hoja caduca que brillan con tonos dorados y cobrizos bajo la luz de octubre. Durante miles de años, este fue el corazón del territorio Cherokee, el oeste de Carolina del Norte, el este de Tennessee, los altos valles del norte de Georgia. Y durante la mayor parte de ese tiempo, la historia parecía sencilla. Los Cherokee eran un pueblo del sureste. Sus raíces estaban aquí, en estas montañas, en los ríos que las atravesaban, en los montículos y asentamientos dispersos por las montañas Blue Ridge. Esa historia tenía sentido hasta que te fijabas en el lenguaje. El Cherokee es una lengua iraquí. El resto de la familia iraquí, los Mohawk, los Seneca, los Oneida y los Tuscarora, vivía a más de 800 metros al norte y al este, en la región de los Grandes Lagos, el norte del estado de Nueva York y el valle del San Lorenzo. Los Cherokee se encontraban solos en el extremo sur, hablando una lengua que no tenía cabida allí. Los lingüistas lo notaron pronto. Para el siglo XIX, ya se preguntaban, ¿cómo es que un pueblo de habla iraquí terminó en los Apalaches? Durante generaciones, la respuesta fue vaga. Quizás una migración prehistórica, quizás una división muy antigua. Los detalles permanecieron confusos porque aún no existían las herramientas para resolverlos. La arqueología podía cartografiar asentamientos y estilos de cerámica. La lingüística permitía estimar fechas de divergencia de entre 3.500 y 4.000 años, lo que sugería que los Cherokee se separaron de los grupos iracoyanos del norte durante el período arcaico tardío. Sin embargo, ninguno de los dos campos podía determinar quiénes se desplazaron, en qué número ni qué llevaron consigo. El ADN lo cambió todo, y las respuestas que proporcionó no fueron sencillas. Aquí viene la parte que la mayoría desconoce. Cuando los genetistas comenzaron a catalogar el ADN mitocondrial de los nativos americanos, el sistema que crearon era claro. Casey elegante, 4 haplogrupos fundadores, denominados A, B, C, Y, D, cada uno con origen en poblaciones de Asia Oriental y compatible con el cruce de un puente terrestre durante la última glaciación. Aproximadamente el 97% de todos los linajes maternos de los nativos americanos encajaban en estos 4 grupos. El modelo funcionó. Se publicaron artículos y se imprimieron libros de texto. Luego, el 3% restante comenzó a causar problemas. Un quinto linaje seguía apareciendo. El haplogrupo X y el grupo HL o X no se comportaron como los otros 4. Los grupos HL o de la A a la D tienen claros paralelismos en las poblaciones de Asia Oriental. Eso es lo que cabría esperar si todos los linajes fundadores hubieran pasado por Binja desde Siberia. Pero el haplogrupo X, la versión nativa americana, no se concentra en Asia Oriental. Sus parientes más cercanos se encuentran en Europa y Asia Occidental, Oriente Medio, el Cáucaso, poblaciones que no tienen nada que ver con el cruce Binja, al menos no según el modelo tradicional. Debo tener cuidado aquí, porque es precisamente aquí donde la historia se desvía. Cada pocos años, alguien intenta usar el haplogrupo X para argumentar que los nativos americanos son en realidad europeos o que los antiguos israelitas colonizaron América, o alguna otra fantasía pseudocientífica diseñada para socavar la identidad indígena. Nada de eso es lo que muestran los datos. Quiero ser muy claro al respecto. Lo que muestran los datos en realidad es más interesante y más complejo. En 1999, 2 equipos publicaron estudios trascendentales casi simultáneamente. Michael Brown y sus colegas de la Universidad de Emory y el equipo de David Glenn Smith de la Universidad de California, Davis. Ambos grupos habían estado rastreando el haplogrupo X en poblaciones nativas americanas y llegaron a la misma conclusión. El linaje X nativo americano, designado X2A, es real. No se trata de contaminación europea ni de una mezcla genética de la época colonial. Se separó de su contraparte euroasiática hace al menos 15 años, probablemente más. Esta fecha es de suma importancia, ya que significa que el haplogrupo X ya era un linaje distinto antes de que nadie pisara América. Llegó con los fundadores, pero aquí está la parte que conecta con los Cherokee. Cuando el equipo de Smith mapeó la distribución del haplogrupo X en las poblaciones nativas de Norteamérica, el patrón fue sorprendente. No estaba distribuido uniformemente.
Se concentraba fuertemente en la región de los Grandes Lagos entre los pueblos de habla algonquiana e iraquí, los Ojibwe, los Sioux, los New Channel, y aparecía con frecuencias más bajas pero notables en las poblaciones Cherokee, la misma huella geográfica a la que apuntaba el idioma. Si eres de los que prestan atención cuando dos líneas de evidencia completamente independientes convergen en la misma respuesta, aquí es donde deberías estar atento, porque se suponía que los Cherokee no estaban genéticamente conectados con los Grandes Lagos. Se suponía que eran poblaciones locales del sureste de los Apalaches. Si te interesa la idea de que un único linaje genético pueda reescribir la historia de una migración, este es el canal indicado. Seguimos el rastro de la evidencia, incluso cuando resulta incómoda. 3 años después de aquellos estudios del Grupo X de Haplau, un joven investigador llamado Ripan Malhi, de la Universidad de California en Davis, estaba haciendo algo que nadie había intentado a esta escala. Él y sus colegas estaban recopilando datos de ADN mitocondrial de todo el continente, no solo de una tribu o una región, sino de docenas de poblaciones que abarcaban desde el Ártico hasta la costa del Golfo. 1,612 muestras de ADN mitocondrial de nativos norteamericanos, 395 secuencias completas del segmento hipervariable, cada una un hilo en un tapiz genético que había tardado miles de años en tejerse. Era el conjunto de datos más grande que se había reunido hasta entonces. Y cuando el equipo realizó análisis de autocorrelación espacial, representando las frecuencias de los grupos haplo en función de la geografía, el continente se organizó en 3 grupos distintos. Las poblaciones del haplogrupo A experimentaron expansiones prehistóricas en el Ártico. Las poblaciones del haplogrupo B se expandieron en el suroeste y las del haplogrupo X, el quinto linaje anómalo, se expandieron alrededor de los Grandes Lagos. Imagínese ese resultado en una pantalla. Un mapa de Norteamérica con puntos de colores que marcan las concentraciones de los haplogrupos. Los Grandes Lagos se iluminan para el haplogrupo X. Ahora superpongamos un segundo mapa, uno que muestre la distribución conocida de las lenguas iraquíes antes del contacto europeo. La superposición no es aproximada, es precisa. En realidad, esperen. Déjenme retroceder aquí porque omití algo importante. La razón por la que el haplogrupo X es importante para los orígenes Cherokee no es solo que los Cherokee lo porten. Es porque la distribución de X coincide precisamente con la región donde los lingüistas ubican el protocuán antes de que los Cherokee se separaran. Los Grandes Lagos, el corredor noreste, el mismo territorio que las tradiciones orales Cherokee describen como su tierra natal antes de que migraran al sur. No se trata de un solo dato que coincide, sino de 3. La lingüística, la genética y la tradición oral apuntan todas a las mismas coordenadas cartográficas. Luego, en 2011, la evidencia se volvió aún más específica. En la Universidad Estatal de Washington, Deborah Lawrence y Brian Kemp trabajaban en algo que la mayoría de los investigadores habrían considerado un proyecto secundario. Tenían acceso a restos óseos de 3 sitios de aldeas Arikara a lo largo del río Missouri en Dakota del Sur, sitios que habían estado ocupados entre 1600 y 1832 d.C. Los Arikara hablan una lengua Kadan, una familia completamente diferente de la Iroquois. Completamente diferente de Sun.
En teoría, no había razón para esperar una conexión con los Cherokee. Extrajeron ADN mitocondrial de 63 muestras. 55 arrojaron datos utilizables y una tasa de éxito del 87%, lo que demuestra la calidad de la conservación. Los 4 grupos principales de haplao aparecieron con frecuencias del 42% para A, 29% para B, 22% para C y 7% para D. Pero no eran las frecuencias en sí mismas lo que importaba. Lo que sucedía cuando el equipo realizaba un análisis de coordenadas principales, un método estadístico que ubica a las poblaciones en un espacio multidimensional según la similitud de sus perfiles genéticos. Imaginemos cada población como un punto en una habitación. Los puntos más cercanos indican mayor ascendencia compartida. Los puntos más lejanos indican menor ascendencia compartida. Los resultados fueron extraordinarios. Los Arikara se agruparon más cerca de otras 2 poblaciones, los pueblos de habla Swan y los Cherokee. No estaban cerca de los Pawnee, sus vecinos geográficos y culturales más próximos, ni de los Mandan, que vivían a lo largo del mismo sistema fluvial. Las afinidades genéticas más profundas de los Arikara se encontraban con grupos a cientos de kilómetros de distancia. Existe una antigua y controvertida hipótesis en lingüística, la teoría macroan, que sostiene que las lenguas Irkiana, Shuana y Catawban comparten un ancestro común profundo. La mayoría de los lingüistas la consideraban sin probar. Los datos de ADN de Lawrence y Kemp tampoco la probaron, pero dificultaron considerablemente su negación. Piensen en lo que eso significa. 3 grupos separados por cientos de kilómetros que hablan lenguas de 3 familias supuestamente no relacionadas, y sus profundos linajes maternos contaban una historia de ascendencia común, no reciente, una ascendencia común ancestral, de esas que preceden a la divergencia de las lenguas mismas. En conjunto, esta evidencia demuestra que los linajes maternos Cherokee presentan características de origen septentrional, específicamente del corredor de los Grandes Lagos, lo que concuerda con una migración hacia el sur, a los Apalaches, hace aproximadamente entre 3.000 y 4.000 años. Esto descarta la antigua suposición de que los Cherokee eran una población del sureste asentada en un lugar específico, cuyas raíces eran exclusivamente locales, los patrones de diversidad genética, en particular la presencia del haplogrupo X y el profundo parentesco con poblaciones de los Grandes Lagos y las Grandes Llanuras, no pueden explicarse mediante un desarrollo in situ. Lo que esto implica es extraordinario. Que un movimiento poblacional sustancial, lo suficientemente grande como para establecer una lengua y una huella genética en los Apalaches del Sur, ocurrió durante el periodo arcaico tardío, transformando el panorama cultural del sureste mucho antes del surgimiento de la civilización mississippiana. Pero debo ser honesto sobre el estado actual del debate, ya que sería engañoso presentarlo como un caso cerrado. Dediqué mucho tiempo a buscar un buen contraargumento al modelo de migración hacia el norte, y debo decir que los escépticos plantearon algunos puntos legítimos. El ADN mitocondrial es exclusivamente materno. Permite rastrear una sola línea de descendencia a través de las madres. No proporciona información sobre la ascendencia paterna, ni sobre el ADN autosómico, ni sobre el panorama genético completo. Una población puede portar linajes maternos del norte y, al mismo tiempo, tener profundas raíces locales a través de otras líneas. La mezcla genética es compleja y los datos mitocondriales por sí solos no permiten distinguir entre una migración poblacional completa y matrimonios mixtos sostenidos a lo largo de los siglos. Además, existe un problema de muestreo difícil de ignorar. La mayoría de los estudios de ADN Cherokee han utilizado poblaciones Cherokee modernas, principalmente ciudadanos de la nación Cherokee en Oklahoma. Sin embargo, el Sendero de las Lágrimas en 1838 reubicó forzosamente a aproximadamente 16,000 Cherokee de su tierra natal en el sureste al territorio indígena, causando la muerte de unos 4,000 durante el trayecto. 1 de cada 4 personas falleció. Esto representa un devastador cuello de botella poblacional. El perfil genético de los Cherokee modernos de Oklahoma podría no representar con precisión la diversidad anterior al conte. Podría sobrerepresentar ciertos linajes y subrepresentar otros simplemente por la aleatoriedad de la supervivencia. Requiere confianza. Las comunidades indígenas de toda Norteamérica tienen razones históricas profundas y legítimas para desconfiar de la investigación genética. Durante décadas se realizaron estudios sin consentimiento informado.
Se tomaron muestras de restos ancestrales sin el permiso de la comunidad. Se publicaron resultados que contradecían las creencias culturales o que se utilizaron para cuestionar las reivindicaciones territoriales. La nación Cherokee, junto con muchas otras naciones tribales, mantiene ahora protocolos estrictos en torno a la investigación genética que involucra a sus ciudadanos y sus ancestros. Cualquier estudio de ADN antiguo en el territorio ancestral de los Cherokee debe realizarse en auténtica colaboración con la nación tribal. Según se informa, varias de estas colaboraciones están en desarrollo. La tecnología para determinar si los Cherokee llegaron a los Apalaches en una sola migración masiva o a través de un proceso gradual de siglos de duración, y si las interacciones culturales de la cultura mississippiana modificaron la diversidad genética Cherokee antes del contacto con los europeos, existe ahora mismo. Las plataformas de secuenciación pueden extraer ADN utilizable de restos de miles de años de antigüedad. Los modelos estadísticos pueden distinguir entre migración y mezcla genética. La respuesta está al alcance, y esto es una nota al margen, pero vale la pena mencionarlo porque se relaciona con algo más importante. La explosión de las pruebas de ADN comerciales en la última década ha inundado el debate público con malentendidos sobre la genética Cherokee. Millones de estadounidenses han afirmado tener ascendencia Cherokee, basándose en los resultados de pruebas de consumo que en realidad no funcionan así. Estos kits estiman los porcentajes de ascendencia regional comparando tu ADN con paneles de referencia. La ciencia real, el trabajo que se realiza en colaboración con las naciones tribales, mediante el muestreo controlado y protocolos de ADN antiguo, opera con un rigor completamente distinto. Y es esa ciencia, no los kits de consumo, la que está reescribiendo la historia del origen de los Cherokee. En este preciso instante, en algún lugar del sur de los Apalaches, yacen yacimientos arqueológicos ocultos bajo capas de tierra forestal. Yacimientos que contienen la evidencia física de una de las migraciones prehistóricas más importantes de Norteamérica. Y en algún lugar, en laboratorios y oficinas de consejos tribales, se debate si es conveniente interpretar dicha evidencia y cómo hacerlo. La nación Cherokee cuenta hoy con más de 450,000 ciudadanos. Tiene su propio gobierno, sus propios tribunales, sus propios programas de revitalización lingüística y participa cada vez más en la ciencia genética. No como sujetos de estudio, sino como socios que dirigen las investigaciones. Los Cherokee siempre supieron que provenían del norte. Sus relatos Quitua así lo afirmaban. La ciencia occidental necesitó 3,500 años de descifrar enigmas lingüísticos, 2 décadas de mapeo mitocondrial y la invención de la extracción de ADN antiguo para llegar a la misma conclusión. La pregunta ahora no es de dónde vinieron, sino cómo fue ese viaje. Y por primera vez, las personas cuyos ancestros realizaron ese viaje están ayudando a liderar la búsqueda.